que había una manera de aproximar que no era necesariamente por rectángulo, como se hacían las sumas de Riemann, sino que se podía aproximar mediante figuras con con una parte superior inclinada, que es lo que llamamos un trapecio, ¿cierto? Si lo miran de lado, eso es un trapecio. Y si se fijan, en el caso de esta curva, es bastante más exacto que una aproximación por rectángulo, ¿cierto? Es bastante más buena la aproximación. ¿Ya? ¿Cuál es la desventaja? Porque tiene que haber una desventaja, si no desecharíamos técnica y nos quedaríamos con otra, ¿cierto? A medida que se van optimizando. La desventaja es obtener una fórmula general, ¿ya? Recuerden que en el caso de los rectángulos nosotros solemos llegar a una fórmula que depende solamente de la cantidad de subintervalos que creamos y al final, mediante un proceso de límite, nosotros podemos obtener una muy buena aproximación a la que llamamos ya una integral, que es el área bajo la curva. En cambio, en el caso de los trapecios, eh, en general no es posible obtener esa fórmula, ¿ya? No es posible llegar a una fórmula que dependa solamente de la cantidad de subintervalos, y por lo tanto es más difícil, ya en algunos casos se puede, pero no en todos, es más difícil poder estudiar cuánto mejora la aproximación a medida que aumentamos los subintervalos, ¿ya? Por supuesto que podemos acotar el error un poco, pero en general no es como se dice, eh, no es tan práctico, ¿ya? Pero sí parece ser una mejor aproximación, por lo menos para una cierta cantidad de subintervalos que no sea tan grande, ¿ya? O si hacemos esto en un computador, para una cantidad de subintervalos que soporte nuestro software finalmente. ¿Ya? Por supuesto que hay computadores, o sea, perdón, hay software que tienen incorporado ya el método, ¿ya? Y hay otros que hay que programarlo, pero tampoco es una programación tan complicada. Entonces la idea es calcular el área de cada trapecio, igual que en el caso de las sumas de Riemann, ¿ya? Y hacer una suma finita de esa área de trapecio para poder aproximar el área bajo la curva. Y si se fijan, el espaciamiento entre intervalos o la longitud de cada subintervalo sigue siendo la misma. Es una longitud regular, que es b menos a partido por n. ¿Se acuerdan? Eso es exactamente igual que en el caso de la suma de Riemann. Eso no quita que ustedes no puedan hacerlo con espaciamientos distintos, ¿ya? Eh, Hay algunas situaciones en que los subintervalos tienen distintos tamaños por conveniencia de, qué sé yo, por ejemplo, intentar dibujar algo aquí. A veces la función lo amerita, que la función a veces tiene ciertas partes que son más fáciles de integrar que otras, o de calcular el área. Voy a intentar dibujar algo aquí en la pizarrita. Entonces, por ejemplo, si es una función así, que después se comporta como una onda, entonces, claramente en la primera parte de la función, quizás es conveniente hacer solo un rectángulo, ¿cierto? Y después podemos hacer otro subintervalo y los rectángulos respectivos, ¿ya? Entonces, a veces puede pasar que la partición no tiene por qué ser regular, puede ser irregular. Eh, eh, Así que eso en realidad no es una regla general, es solamente algo por conveniencia, ¿ya? En la mayoría de los casos es mejor elegir una partición regular, es decir, que todos los subintervalos tengan el mismo tamaño, ¿ya? Y así nos ahorramos algunos cálculos molestos. ¿Qué más? Recordar de la geometría euclidiana que el área de un trapecio es la semisuma de las bases, ahí está arriba, en el numerador, semisuma de las bases. Semisuma porque en el fondo del punto medio entre los dos valores y multiplicado por la altura. Ahora, delta x es la longitud del subintervalo, ¿ya? Entonces es como si lo estuviéramos mirando de lado, ¿cierto? Entonces la altura es delta x, que está aquí en la longitud del subintervalo, y las bases son y1, y2, y3, y 4, etc. ¿Ya?
O sea, mirarlo un poquito de lado la figura. Entonces, en realidad ese es el área de un trapecio típico dentro de la suma. Y al sumar todas esas áreas, aquí abajo está la suma, hasta n, ¿cierto? Fíjense que hay elementos que se repiten, porque claro, si nos fijamos en la figura, un poquito más arriba un momento, los dos primeros trapecios comparten una base, tienen una base en común que es I1, ¿cierto? El segundo y el tercer trapecio tienen la base I2 en común, ¿ya? Entonces, claramente, dentro de la suma de esa área se va a repetir algún término. Por ejemplo, aquí el I1 se repite, el I2 también. Lo único que no se repiten son el primer término, la primera base, que es I sub 0, que está a la izquierda, y la última I sub n al final, ¿ya? Porque esas pertenecen a un solo trapecio, cada una. Así que es el único elemento que no se repite. Y el resto son términos comunes, por ejemplo, un medio, que viene de la fórmula del área del trapecio, delta x, que es la longitud de cada subintervalo, que es en común para cada trapecio, y por lo tanto podemos factorizar por esos términos, por delta x y por un medio. Aquí está la factorización. Delta x dividido por 2, me queda i sub 0, pero i sub 1 queda multiplicado por 2, porque recuerden que se repite dos veces, ¿cierto? Dentro de la fórmula del trapecio. Por lo tanto, queda el doble de ese número, ¿ya? Y eso pasa con cada una de las bases que tienen en común los trapecios, excepto la primera y la última, que solo aparecen una vez. Entonces, esta fórmula que está acá, esta fórmula de aproximación, no siempre se puede escribir como una sola fórmula que dependa de n, o sea, de la cantidad de subintervalos que uno utiliza, ¿ya? Esa es la parte no práctica de esta aproximación, ¿ya? Pero, por suerte, los software pueden hacer eh, darnos una buena aproximación porque podemos trabajar con valores de n muy grandes, ¿ya? Así que en ese sentido tampoco es tan terrible, digamos, ¿ya? Podemos tener una aproximación lo suficientemente buena. Y por supuesto que estamos suponiendo que la función es integrable, eso es lo primero, ¿ya? Entonces, en general, queremos aproximar una integral. Por supuesto que no le podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo porque es una integral cuya antiderivada no es posible obtener, ¿ya? Y hacemos una aproximación mediante una fórmula de trapecio. Entonces, hagamos así manualmente, vamos ocupando una calculadora al principio para entender un poquito el algoritmo. Por supuesto que no lo vamos a hacer para x cuadrado, porque x cuadrado es una función que nosotros podemos calcular fácilmente. Vamos a trabajar con una función que no sea tan sencilla de trabajar, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Déjenme ver. Aquí está. Vamos a hacer la aproximación de de 1 hasta 2 de seno de x dividido en x. Ya. Esta función no tiene antiderivada. Por lo tanto, no es posible aplicar el teorema fundamental del cálculo ahí. Así que vamos a hacer una aproximación. Primero, comparemos, hagamos una por sumas de Riemann, ¿ya? Y vamos a ocupar la misma cantidad de subintervalos para que la competencia sea justa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo será esa función? ¿Cómo será el gráfico? Bueno, seno de x es una onda, ¿ya? Y x a medida que aumenta va disminuyendo la fracción, entonces va tendiendo a ser como algo así, más así, ¿cierto? ¿Ya? X es siempre positivo en este caso, está entre 1 y 2. Sería como una onda que debería ir disminuyendo su altura levemente, ¿ya? Quizá. Eh, entonces, lo que vamos a hacer es dividir en una cierta cantidad. Por ejemplo, pongamos n igual 4. ¿Ya? Vamos a dividir en 4 subintervalos el gráfico. Y vamos a hacer una aproximación tanto por sumas de Riemann como por la regla de los trapecios. Entonces, ¿cómo sería aquí? Bueno, caso de
suma de Riemann. ¿Ya? Para n igual 4. Esta le vamos a llamar I, para no estar anotando la integral todo el tiempo. ¿Ya? Sería la suma de f de xk por delta x, ¿cierto? Donde xk va a ser 1 más k dividido en n, ya lo sabemos, que en este caso es 1 más k dividido en 4, y delta x es 2 menos 1 dividido en n, que es 1 dividido en n. ¿Ya? Esa es la longitud típica de la suma de Riemann, ¿cierto? Y la longitud perdón, el espaciado de los subintervalos. ¿Ya? Y esto me queda una suma entonces de la función f es seno de x dividido en x, entonces sería seno de 1 más k dividido en 4, y eso partido por el mismo término. Voy a sacar de aquí un poquito esta barrita. Eso es seno de x dividido en x. ¿Y desde dónde vamos a considerar el...? Aquí, en realidad, no nos importa mucho si es una suma inferior o una suma superior o una mezcla de ambas, ¿ya? Entonces vamos a considerar desde k igual 1 hasta n. En este caso, como n es 4, hasta el 4. No nos preocupa mucho si es suma inferior o suma superior, porque en este caso nosotros estamos seguros que es una función integrable, ¿ya? Porque es una función continua. Por lo tanto, no estamos preocupados de si esas dos sumas coinciden, ¿ya? En el límite, es decir, si la integral inferior y la integral superior coinciden. Eso no es una preocupación para nosotros en este momento. Solamente queremos aproximar la integral que sabemos que existe. Así que da lo mismo si es una suma inferior o superior, ¿ya? Entonces vamos a hacer el cálculo de esta suma. Ahí se me pasó una rayita ya, no la tomen en cuenta, la voy a borrar en un momento. Y bueno, después pueden averiguar en el programa de su preferencia, en el que le guste a usted en el software, si existe algún comando para, así como hicimos con los polinomios de Taylor, ¿cierto? Que en el Octave estaba el famoso comando Taylor. Si existe algún comando que nos permita calcular aproximaciones mediante trapecio o sumas de Riemann, ¿ya? Que en muchos software lo hay, en Octave en particular también hay. Entonces hagamos la aproximación. Sería para acá igual 1 primero. Sería, me faltó multiplicar aquí por la longitud de los subintervalos, ¿cierto? Ese sería seno de 1 más un cuarto, que son 5 cuartos, dividido por 5 cuartos. Vamos a poner aquí un paréntesis grande. Más, esto es para, voy a ir anotando aquí el subíndice, ¿ya? K igual 1. Hoy viene K igual 2, ¿cierto? 3 medios dividido en 3 medios. Ahí ustedes me corrigen si me equivoco en el valor. Aquí para K igual 3. Y finalmente para K igual 4. Sería 2, ¿cierto? Todo eso multiplicado por el tamaño de los subintervalos, ¿ya? Que sería un cuarto. Entonces hacemos nuestra aproximación mediante software de este valor. Ahí pueden elegir cualquiera, una calculadora, no es necesario un programa tampoco.
¿ya? Cualquier calculadora lo suficientemente buena puede ser una científica o algo así. Y ni siquiera, porque en realidad es una suma, ¿ya? Una suma y que contenga las funciones trigonométricas y listo. De aquí, preocuparse que estemos trabajando en radianes, ¿ya? Eso como son funciones trigonométricas, siempre hay que tener esa preocupación, ¿cierto? Que estemos trabajando en radianes y no en grado. ¿Ya? 3 medios más 7 cuartos y 2, el último término. Todo eso multiplicado por 1/4. Y en este caso vamos a solicitar que sea un decimal porque queremos hacer comparación de las aproximaciones. Entonces la respuesta nos interesa que sea en decimales, ¿ya? Y le vamos a pedir aquí que vamos a ponerle un nombre a este valor y vamos a pedir en decimales este valor. Totante quiere llamarlo programadores. Ese es el valor más o menos que nos da la aproximación, ¿ya? 0,6108, pongamos. ¿Qué pasa en el caso de la regla de los trapecios? Veamos si la aproximación es un poquito mejor. Virtualmente, según la hipótesis de Arquímedes, ustedes pueden utilizar cualquier polígono para hacer métodos de exhaustión, ¿ya? Rectángulos, trapecios, triángulos o incluso otras formas geométricas, ¿ya? ¿Por qué digo virtualmente? Porque la implementación puede ser la complicada, ¿ya? Una vez que ustedes empiezan a hacer métodos de exhaustión con polígonos muy complicados, eso, claro, por supuesto que puede ser una pesadilla. Entonces, la integral y, en este caso, esta fórmula de los trapecios sería el espaciado de los subintervalos dividido en 2, o sea, voy a anotarlo todo, sería 1/4, ¿cierto? Que era la longitud de cada subintervalo dividida en 2 por y cero es la imagen del primer punto de la partición, ¿ya? En este caso va a ser el 0, ¿cierto? Entonces sería la imagen del 0, perdón, del 1, ¿ya? Partimos del uno hasta el 2. Entonces sería eh, f de 1, ahí está, ¿ya? Entonces vamos a anotarlo aquí, arribita, 0. Después, 2 veces f del siguiente punto. Y el siguiente punto es 1 más 1/4, ¿cierto? Ahí le vamos a poner i1. 2 veces i1. Más 2 veces f de 1 más 2/4 o 1/2. Se le vamos a poner i2, ¿cierto? Y más el último punto, que no es doble, ¿cierto? No es doble, que es la última base del trapecio, sería f de 1 más 1/4, 2/4, 3/4. Ya, no me preocupó mucho si es inferior o superior la suma, como les dije. Sí, ahí estamos aproximando. Ah, pero vamos a aproximar con n igual 4, habíamos dicho. Entonces vamos a hacer un término más, ¿ya? Entonces le vamos a poner aquí 2 y 3. Y finalmente i sub 4. Ahí sí. Vamos a aproximar con n igual 4. Sería f de 1 más 4/4, que es 1. Y ahí se termina la aproximación. Entonces, vamos a ver cuánto nos da este valor. Sería
1 octavo, que es 1/4 dividido por 2, por f de 1 más, etcétera. Y eso lo podemos calcular. Esto lo podemos meter en una calculadora y ver cuánto. Entonces supongamos que f de x va a ser la función seno de x dividido en x, ¿cierto? Y vamos a hacer el cálculo 1 octavo por f de 1 más 2 f de 3/4 más 2 veces f de 3/2, me parece, sí. 7/4 era el otro puntito. Igual que en las sumas de Riemann, vamos eligiendo los mismos puntos, más f de 2. ¿Se fijan? El primero y el último no son dobles. ¿Ya? Profe, el segundo punto no sería 5/4. Es posible que sí. Claro, porque son 3/4 más, serían, claro, 1/4 más 1 es 5/4. Muchas gracias. Sí, ahí está. ¿Ya? Pongámosle un nombre a este valor. Y ahí lo vemos en decimales. A ver, ahí por supuesto que una calculadora les va a entregar el decimal de inmediato, pero aquí este programa tiende a no hacerlo. Ahí tenemos dos aproximaciones de la integral. ¿Ya? Una aproximación que sea muy superior a esto, o sea, con un valor de n muy grande ya, para algún algoritmo, que comparemos. X igual 1 a 2. Entonces vamos a ver cuánto es esa integral aproximada. Ahí está con relojito por si acaso. Esperando un poquito. Hoy está usando un algoritmo con muchas iteraciones, por eso se demora un poquito más. Yo le voy a poner que me entregue decimales, por supuesto. Que no me entregue símbolos raros. Ya, si se fijan, la regla del trapecio con la misma cantidad de iteraciones o la misma cantidad de subintervalos es bastante mejor. ¿Ya? Porque esencialmente para valores finitos de los subintervalos, los trapecios se ajustan mejores a las curvas. Por lo tanto, disminuyen ese error. ¿Ya? Disminuyen ese error que está arriba. Esa es la ventaja. Y la desventaja, como les mencionaba, es la obtención de una fórmula genérica. ¿Ya? Que en el caso de la suma de Riemann, muchas veces sí es posible, y en el caso de los trapecios, un 1% o menos de las veces se puede obtener una fórmula general. ¿Ya? Es muy raro. Entonces ahí hay una ventaja y una desventaja, ¿ya? Pero la aproximación es bastante mejor. Eh, Como les dije, en realidad ustedes esencialmente o virtualmente podrían ocupar cualquier figura para hacer la exhaustión, es decir, la aproximación de un área. Ni siquiera es necesario que sea un polígono, ¿ya? Por ejemplo, aquí, en la regla de Simpson, de hecho tiene un apellido, regla de Simpson 3/4, creo que se llama, no recuerdo bien porque hay varias reglas de Simpson, pero en la más clásica se ocupan parábolas para hacer las aproximaciones. Es decir que, suponiendo que estas curvas son curvas continuas, que no son necesariamente formas poligonales, ¿ya? Rectas, se pueden aproximar mejor por una curva conocida que es la parábola. ¿Ya? Entonces se hace esta división, voy a agrandar un poquito el dibujo para ver si se alcanza a apreciar ahí. Si se fijan, esa curva se supone que se ajusta un poquito mejor a los rincones de la función. ¿Ya? Por lo tanto, debería proporcionarnos algún tipo de aproximación algo más exacta. ¿Ya? Insisto, si ustedes van a ocupar otro polígono para hacer esta opción, tengan en cuenta que podría no ser implementable una vez en la práctica, porque podría la fórmula ser demasiado complicada, ¿ya?
Ese es como el único pero de utilizar otras figuras. Ahora, eso no significa que no se pueda, hay que explorar, ¿ya? Y bueno, sin más preámbulo, hay muchos profesionales de otras áreas que crean reglas matemáticas, ¿ya? De hecho, de las más famosas, la fórmula de obtención de funciones de circuito electromagnético se la obtuvo un ingeniero, que era Oliver Heaviside, ¿ya? No era matemático, y la obtuvo explorando fórmulas que le permitieran aproximar los flujos eléctricos de corriente alternada y continua, ¿ya? Entonces, eso va a depender ya de lo que necesita un profesional de cada disciplina, ¿ya? Entonces se pueden explorar otras formas, pero hay que ir viendo ahí qué tan implementable es. O sea, si las fórmulas son posibles de abordar o no, ¿ya? En este caso, fíjense que como vamos a utilizar una parábola para hacer la aproximación bajo la curva, esa parábola va a abarcar dos subintervalos, ¿ya? Son dos. Se fijan ahí los dos que están en gris, los dos primeros. Después, dos más. Y después dos más. Entonces, eso ya nos limita en el sentido de que el número de iteraciones tiene que ser un número par. O el número de subdivisiones que van abajo en los subintervalos tiene que ser un número par, ¿ya? Para poder hacer la aproximación por parábola. Entonces, por ejemplo, para n igual 4 funciona bastante bien, ¿ya? O para n igual 6, 8, etc. En nuestro caso, para n igual 4 porque vamos a comparar nuestro ejemplo con esta aproximación nueva también. ¿Y cómo calculamos esa área? Bueno, esta forma parabólica tiene una fórmula, ¿cierto? Que es a por x cuadrado más b por x más c. Es un polinomio de grado 2. ¿Sí? Eso lo sabemos ya todos desde chicos que la fórmula cuadrática corresponde a la fórmula de una parábola, ¿ya? Entonces, si suponemos que la fórmula de la parábola es una cuadrática general y vamos a tomar dos intervalos, o sea que esa parábola abarca dos subintervalos que tienen la misma medida, sin perder generalidad podemos suponer que esos intervalos están centrados en el cero, da lo mismo porque al final lo que hacemos es desplazarlos para aproximar el área. Recuerden que el área de un conjunto en sí no depende de la posición en la que esté el conjunto, sino que la forma que tenga, ¿cierto? Ese es un axioma de área, ¿sí? Ese es el nombre que se le da, ¿ya? O sea, conjuntos que son congruentes geométricamente van a tener la misma área, no importa que uno esté más arriba, más a la derecha, etcétera, ¿ya? Entonces podemos desplazarlo al origen sin problema y esa área va a quedar intacta. Esa es la teoría, digamos. Eso nos permite desarrollar una fórmula un poquito más agradable. Y bueno, si nosotros queremos calcular el área bajo esa parábola, entre estos dos subintervalos, ¿qué hacemos? Calculamos la integral. ¿Cuál es la ventaja? Que la integral de un polinomio ya sabemos que es bastante sencilla de calcular, versus la integral de una función que podría ser trigonométrica o alguna función que no es trascendental, ¿ya? O funciones exponenciales o logarítmicas, ¿cierto? Pero la integral de un polinomio es bastante más aceptable, bastante más agradable de calcular. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente se ocupa el teorema fundamental del cálculo. Fíjense que ahí apareció la antiderivada del polinomio. Se evalúa entre los dos valores que son los límites de integración. Y vamos a llegar a una fórmula bastante más agradable que es h tercios por 2a por h cuadrado más 6c, ¿ya? Donde a y c son los coeficientes de la parábola, ¿ya? O sea, del polinomio. Ahí simplemente se ocupó el teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Si alguien no lo ve, lo que se hace es evaluar a x primero en h, toda la expresión, y luego se le resta la misma expresión, pero evaluada en menos h, ¿ya? Eso es lo que se hizo para llegar a esta expresión. Y luego se simplifica para llegar a algo más sencillo, ¿ya? Eso es todo. Se complicó. Aquí no aparece mencionado, pero eso es el teorema fundamental del cálculo. Por lo menos una de sus formas. Ustedes saben que, o quizás no lo saben porque no recuerdo haberlo mencionado, pero el teorema fundamental del cálculo tiene dos formas, ¿ya? O sea, el teorema es uno solo, pero tiene dos formas. La primera dice que una integral definida, que es la que ustedes ya conocen e implementan, siempre la puedo escribir como
la diferencia entre los valores de la antiderivada en los límites de integración, ¿cierto? Esa es la primera forma. Y la segunda forma lo que dice esencialmente es que la operación de derivación y la operación de integral indefinida es una inversa de la otra, ¿ya? Es esencialmente eso lo que dice. Se puede decir que son dos partes del mismo teorema, porque esencialmente las dos tributan al mismo resultado que puede calcular el área bajo la curva, ¿ya? Y se pueden identificar como dos partes del mismo teorema, pero finalmente es un solo teorema. El teorema fundamental del cálculo es uno solo, que tiene dos secciones, por decirlo así. Entonces muchos textos dicen teorema fundamental parte 1, teorema fundamental parte 2. ¿Ya? Por si acaso, para que si van a leer por ahí en internet o en algún PDF no se vayan a confundir. No es que no hayamos visto un teorema fundamental completo, sino que simplemente nosotros lo consideramos como un solo teorema, ¿ya? Aquí están ocupando una de las partes, ¿cierto? Eh, Ahora, esta parábola que está aquí inevitablemente va a pasar por la imagen de uno de los extremos del subintervalo, ¿ya? Por ahí está, la imagen de menos h, que es i sub 0, ese es el valor de la imagen, la imagen del 0 que va a ser i sub 1, aquí arriba, y la imagen de h que va a ser i sub 2. Ya son ciertos valores, ¿cierto? Esa parábola tiene ahí una gráfica y por lo tanto esos tres puntos están bien definidos según la gráfica del polinomio, según la función polinomial. Entonces, i sub 0 va a ser la imagen de menos h, ¿cierto? Entonces, si ustedes ponen menos h en lugar de x en el polinomio cuadrático, me va a quedar a por h al cuadrado menos b por h, cambia el signo ahí, más la constante c. Lo mismo pasa con si reemplazan el x por 0 o el x por h, ¿cierto? Van a obtener una cierta imagen, ¿ya? Entonces ahí de inmediato se puede saber cuál es la constante c. La constante c es la imagen del 0, que sería i1. Entonces se puede saber de inmediato. Si ustedes restan i1 y 0 menos i1, se simplifica la constante c, ¿cierto? Se resta esa constante c, y me queda solo el término a por h al cuadrado menos b por h. Y si restan i2 menos i1, también se simplifica la constante c, y me quedaría el término a por h cuadrado más b por h, ¿cierto? Que son dos términos conjugados, porque se fijan que la única diferencia es la suma y la resta. Entonces, al sumar esos dos términos, me queda el doble del primer término, que es 2a por h al cuadrado, porque el segundo término tiene diferencia de signo. Y al lado derecho de la igualdad, si ustedes lo suman, me quedaría i sub 0 más i sub 2 menos 2 veces i1, ¿cierto? Quedaría ese término. Hasta ahí entonces tenemos bien expresadas las coordenadas ya en términos de los coeficientes del polinomio y viceversa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el área bajo la curva? En este caso, recordemos que nuestra integral, que nos proporciona el área bajo la curva, tiene la forma h tercios por 2a por h al cuadrado más 6c, ¿cierto? Por lo tanto, ese lo podemos reemplazar por las coordenadas, que serían i0 más i2 menos 2i1. Lo reemplazamos en el primer término. Queda exactamente, lo voy a marcar por aquí, déjenme ver si tengo un destacador. Ese término hasta allí corresponde a ese primer término que está ahí a la izquierda, ¿cierto? Con la fórmula que obtuvimos antes. Simplemente se hace el reemplazo, ¿ya? Y el otro término, 6c, recuerden que c es i1, sería 6 veces i1. Se fijan que el ocupar una parábola en este caso nos lleva a estas fórmulas que son un poquito más complicadas, ¿ya? Pero son implementables. Entonces, si ustedes ocupan otra figura, por ejemplo, si intentaran calcular el área usando el método de exhaustión, utilizando circunferencia, tienen que tener en cuenta que sus fórmulas podrían ser más complicadas aún, ¿ya?
y deducir una aproximación final puede ser difícil de implementar, ¿ya? Entonces, siempre que experimenten con distintas figuras, no esperen que todo resulte bien, digamos, ¿ya? Pero hay que insistir, hay que intentarlo. Y ahí se simplifica, ¿cierto? Simplemente se suman los términos, esos dos términos se pueden restar y nos queda una fórmula un poquito más depurada, que tiene un patrón, que es ese número 4 que aparece ahí, ¿ya? De hecho, si nosotros utilizamos más puntos, nos vamos a dar cuenta que ese número 4 se va expandiendo, ya va apareciendo más veces. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a aproximar una integral en general? Si vamos a utilizar parábolas en cada par de subintervalos, aquí los primeros dos subintervalos van a tener esta fórmula que obtuvimos, ¿ya? Los siguientes dos también van a tener esa fórmula, por supuesto, ¿ya? Ahí está I2, I3 e I4 involucrados, ¿ya? En el fondo lo que estamos haciendo es esto, lo voy a dibujar. Tenemos entonces nuestra partición aquí, que parte en I0, perdón, X0, X1, X2, X3, 4, X5, etcétera, ¿cierto? Entonces nosotros aquí, en esta parte, tenemos una parábola. Entonces aquí hay dos subintervalos involucrados, ¿cierto? 0 y 1 y 2. Luego, en estos siguientes dos, también tenemos una parábola. Entonces ahí tenemos, bueno, si la hacemos coincidir, así es continua, ahí tendríamos I2, I3, I4. Y así, ¿ya? Finalmente vamos a ir haciendo la aproximación por parábola, ¿cierto? Y en cada par de subintervalos me van a aparecer estos términos, ¿ya? Según la fórmula que está aquí. Entonces van a haber términos que se van a repetir, por ejemplo, el I2 se repite en la siguiente parábola, ¿cierto? Suponiendo que son continuas, que están conectadas, ¿ya? El I4 también se va a repetir en la siguiente. Entonces esos términos se suman dos veces. Por lo tanto, es natural que me aparezca dos veces I2 en la fórmula general, ¿cierto? Y ese numerito 4 que acompaña aquí a los términos impares, 4i1, 4i3, va a seguir presente en la fórmula finalmente. Entonces se forma un patrón, fíjense que es I0, que es el primer término que siempre está solito porque está a la izquierda solo, y después 4i1, 2i2, 4i3, 2i4, 4i5 y así, ¿ya? Hasta el último término, que siempre es 4 i sub n menos 1 más i sub n, porque recuerden que n es un número par, ¿ya? El número de subintervalos tiene que ser un número par para que podamos completar todas las parábolas, finalmente. Entonces nos da un patrón general para la aproximación, que es ese que está ahí, que lo podemos implementar en nuestro ejemplo, ¿cierto? Para n igual 4, igual que en las iteraciones anteriores, y vemos qué tan bueno es. Entonces hagamos la implementación. Veamos cómo nos queda con n igual 4. Entonces nosotros, recuerden que teníamos la integral de 1 a 2 de seno de x dividido en x. ¿Ya? Y vamos a considerar Simpson con n igual 4. Entonces nuestra integral va a ser aproximadamente, y vemos cómo quedó nuestra fórmula, que es delta x dividido en 3 por i0 más 2 y 1, perdón, 4 y 1, más 4 y 3, más i4. Se va solito, ¿ya? Si miramos los patrones aquí sería 4 y 1, 2 y 2, 4 y 3, y todo eso hasta i4, ¿cierto? Que es para n igual 4. Ahí queda nuestra aproximación. Ahora tenemos que hacer este cálculo. ¿Cuánto era delta x? Recuerden que
delta x es la longitud de los subintervalos, ¿cierto? Delta x sería 2 menos 1 dividido en este caso en 4. Es un cuarto. Y ahí me quedaría 1 dividido en 12, ¿cierto? Porque como está dividido en 3, era un cuarto, quedaría 1 dividido en 12. ¿Quién es I sub 0? Bueno, tenemos un intervalo aquí, de 1 hasta 2, y la imagen del primer punto sería I sub 0, ¿cierto? La imagen del punto de la izquierda. Eso sería seno de 1 dividido en 1. ¿Quién sería I sub 1? El siguiente punto de la partición. Tenemos x1, x2, x3, ¿cierto? Este punto x0 y el otro punto x4. Entonces, ese x1 corresponde a 1 más un cuarto, ¿cierto? Según nuestra fórmula general de los puntos de los subintervalos. Y así, después 2, en este caso tengo que anotarlo todo porque estamos haciendo una aproximación. 1/2, todo eso dividido por 1 más 1/2. Que podemos ir anotándolo en resumen como 3/2 si quieren. Es 4 por seno de 1 más 3 cuartos dividido por 1 más 3 cuartos. Y finalmente I sub 4, que sería seno de 2 dividido en 2. Ya. Les voy a anotar aquí en rojo los valores. Esto es 0, 4 y 1, 2 y 2, 4 y 3 e I4. Y aquí ocupamos una calculadora y hacemos nuestra aproximación. Ahí vemos qué tan buena es. ¿Ya? Entonces vamos a poner, teníamos asignada la función ya f, ahí está la f. Entonces nos ahorramos un poquito vamos a poner valor c. ¿Ya? No, valor s. S por regla de Simpson. ¿Ya? De hecho, al anterior le deberíamos haber puesto valor t. C va a ser t. Trapecio. ¿Ya? Entonces sería entonces 1 sobre 12 por 1 más un cuarto, dijimos que eran 5 cuartos, ¿cierto? 4 por... se me perdió la pizarra. Ahí está. El primero era, ¿lo anoté? No lo anoté. Me faltó el primer término. Seno de 1 dividido en 1, que bueno, una tontera, pero anotémoslo para que quede claro ahí que se divide por el mismo término. ¿Ya? Después el siguiente es 4 veces seno de 5 cuartos dividido por 5 cuartos y después 2, ¿cierto? 2 y sub 2, que sería 3 medios. 1 más 1 medio, ¿cierto? Sería 3 medios dividido por 3 medios. Ahí está. Después 4 por seno de 7 cuartos dividido por 7 cuartos. Y finalmente seno de 2 dividido en 2. Y ese no va multiplicado por ningún número. ¿Ya? Se va a hacer nuestra aproximación esa. Entonces, comparémosla con el trapecio, ¿ya? Aquí está la aproximación del trapecio, ahí está la aproximación de la regla de Simpson, y ahí está el valor, digamos, mucho más exacto de la integral. Tampoco es el valor absolutamente exacto, pero es una mucho mejor aproximación. Entonces, fíjense que la regla del trapecio comete un error en el tercer decimal, ¿ya? Y la regla de Simpson no. Bastante mejor, ¿cierto? Pensando ahí que comete un error en un decimal muy luego, o sea, en el tercer decimal no es muy lejano. Ahora, hay que pensar que estamos haciendo 4 subintervalos nada más. ¿Ya? Por supuesto que esto se puede mejorar mucho con 10 subintervalos, 20 subintervalos, etc. Así que ahí podemos, bueno, pensar un poquito en que podríamos mejorar mucho más esa estimación. ¿Ya?
¿Cómo estimar el error? Yo les había mencionado que se podía estimar el error, ¿cierto? Claro, se puede porque recuerden que tenemos nuestra teoría de Taylor, de los polinomios de Taylor, que nos permite estimar el error de acuerdo a la segunda derivada de la función. ¿Ya? Entonces, en el caso de la regla del trapecio o la regla de Simpson, las fórmulas de estimación del error vienen justamente de la misma teoría de Taylor. ¿Ya? Por ejemplo, para estimar el error en el caso del trapecio, igual que en Taylor buscamos una cota de la segunda derivada, ¿se acuerdan? Siempre buscábamos un número que fuera mayor que la segunda derivada. ¿Ya? Y eso lo multiplicamos por b menos a al cubo y lo dividimos por 12 por n cuadrado, donde n es el número de subintervalos que nosotros elegimos finalmente. ¿Ya? O sea, en el caso de la regla de los trapecios. Y en el caso de la regla de Simpson, lo mismo, ¿ya? Solo que en este caso, eh, ahí está malo el texto. Eso debería decir la cuarta derivada. ¿Ya? Entonces, en este caso, como estamos trabajando con parábolas que son dobles, ¿ya? No buscamos una cota de la segunda derivada, sino que buscamos una cota de la cuarta derivada. Eso debería decir en el texto, pero dice f de 4. Ya no le hagan caso, ese es un problema de edición nomás. Eso, pongámosle un comentario ahí. Debería decir cuarta derivada, o derivada de orden 4. Eso debería ser una derivada de orden 4. Y entonces, encontrando una cota para las derivadas de orden 4 de la función, supone que porque son diferenciables muchas veces, podemos determinar una estimación del error con cierta cantidad de subintervalos, ¿ya? Entonces ahí podemos ir viendo si el error es más grande o más pequeño. La reducción de esa fórmula no la vamos a hacer ahora por tiempo, pero los invito a que hagan aproximaciones. Aprovechen también de hacer alguna búsqueda en su software favorito, cómo se puede implementar la regla de los trapecios y cómo se puede implementar la regla de Simpson, ¿ya? Y hagan comparaciones. De repente, por ejemplo, en una función que es muy poligonal, ¿ya? Son funciones por tramos, por ejemplo, algo así. Por supuesto que la regla de Simpson no es conveniente, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, funciones que representen ciertos circuitos eléctricos, ¿ven así? Por supuesto que ahí no es conveniente la regla de Simpson, sino que el trapecio, ¿ya? O que son rectas por tramos. Entonces hay que tener en cuenta que estas aproximaciones van a depender mucho del contexto en el que estemos trabajando finalmente. La deducción la podemos hacer la próxima clase, no hay problema. ¿Por qué tenemos que ocupar la cuarta derivada y no la segunda? ¿Ya? Etcétera, y ver algunos ejemplos extra. Para terminar hoy día, ¿ya? Porque ya por lo menos ya tenemos claro que existen distintos tipos de aproximaciones y podemos ver aplicaciones incluso la próxima vez. Para terminar hoy día me gustaría que revisáramos una propiedad de integrales, que es bien interesante. Del teorema fundamental del cálculo, ustedes saben que podemos calcular la integral mediante la antiderivada, ¿cierto? Entonces yo puedo calcular esa integral siempre que conozca la antiderivada. Así. Y ustedes estarán de acuerdo que yo puedo reescribir esto así. Fíjense que no hice nada más que multiplicar por, digamos, escribirlo como el inverso del inverso aditivo, ¿cierto? Este es el teorema fundamental del cálculo. Y aquí solamente lo escribí como el inverso del inverso. Pero eso, que está dentro del paréntesis, parece que fuera la misma definición de la integral, pero con los límites invertidos, ¿cierto? De b hasta a, y no de a hasta b.
Entonces podemos pensar que la integral de a hasta b de f de x es la integral de b hasta a de f de x. Por ejemplo, la integral de 1 a 0 de x tendría que ser un número negativo. ¿Ah? Esto tiene que ser un número negativo porque, según el teorema fundamental, esto va a ser x cuadrado dividido en 2 entre 1 y 0, que sería 0 menos 1 dividido en 2, o sea, menos un medio. Ahora, ¿qué pasa si no tuviéramos antiderivada? ¿Qué pasa si no pudiéramos aplicar el teorema fundamental del cálculo? ¿Cómo podemos razonar esta propiedad? Tenemos una función definida sobre un intervalo, dividimos en subintervalo ese intervalo más grande, ¿cierto? Y nuestra integral que va de b a a, o sea, va en esa dirección, el cálculo, se va a obtener mediante la longitud de estos subintervalos, pero medidas en esa dirección. Es decir, los vamos a obtener como una suma por xk más 1 menos xk. Perdón, al revés. ¿Cierto? Que este es el famoso delta x. ¿Ya? Entonces aquí está x1, x2, x3. Entonces delta x va a ser ya no x2 menos x1, sino que x1 menos x2. ¿Cierto? Porque lo estamos restando en esa dirección. Por lo tanto, eso va a ser menos x2 menos x1, que era la longitud del intervalo, pero ahora negativa. Por lo tanto, este nuevo delta x que aparece aquí va a tener un signo negativo. Va a ser menos, pongámosle aquí delta x. Pongámosle una barra aquí arriba para diferenciar con el delta x que teníamos antes. Entonces me queda ese signo menos en la suma de Riemann. Por lo tanto, la integral definida se va a aproximar la misma suma de Riemann, pero con un signo negativo. ¿Se fijan? Entonces, incluso si no hay antiderivada, si no tenemos la posibilidad de aplicar el teorema fundamental, no importa, porque al final, si cambiamos la orientación de los límites de integración, vamos a terminar cambiando el signo. Entonces les dejo una pregunta para reflexionar. Si f fuera par, una función par, no, cualquier función, f es cualquier función. La pregunta es, ¿cuánto es la integral de f de x de x? Esa es la pregunta. En términos de esta propiedad, reflexionen cuál sería la integral de esa función. ¿Ah? ¿Perdón? Es que lo escribió como de A hasta A. Sí, esa es la pregunta, justamente. Profe, ¿Sí? Sí, pero usted dijo la clase pasada que eso era 0. Claro, desde el punto de vista de la medida, ¿ya? Porque la medida de una recta es 0. Pero desde el punto de vista de esta propiedad, ¿por qué es así? ¿Por qué es 0? ¿Ya? Ahí pongámosle 0 entre 0. Desde esta propiedad, de esta propiedad que acabamos de probar aquí un poquito más arriba. Esa. ¿Por qué será 0 esa integral? porque se resta allá, ya menos A es 0. O me lejos. Eso es del punto de vista del teorema fundamental, lo que tú estás mencionando. Pero ocupando esta propiedad, esto es igual a menos eso. Ahí habría que usar axiomas con lo del inverso y todo Sí, eso, ¿no? sí, Ya. justamente. Son los axiomas los que justifican ese resultado. ¿Ya? Que nos vuelve a reiterar
que hay ciertos conjuntos que tienen medida cero. Por ejemplo, ¿esto qué representa? Representa una función. Esta integral representa el área de una recta, de un segmento, ¿cierto? El área de ese segmento es cero. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, ese conjunto tiene medida cero. ¿Ya? Así se dice. Y ahí tenemos una nueva justificación, mediante esta propiedad que acabamos de obtener, que efectivamente ese conjunto recto tiene medida cero. ¿Ya? Con eso quería terminar hoy día. La próxima vez en que vamos a trabajar, para que tengan una idea ya de hacia dónde vamos. Vamos a estudiar áreas que son infinitas. ¿Ya? O sea, partimos en un punto, por ejemplo, y vamos a estudiar qué pasa con la área infinita. No tendría sentido estudiar esas áreas si supiéramos que todas son infinitas, o sea, que el valor de esa área es infinita. Resulta que no, que hay muchas áreas que parecen geométricamente infinitas, pero su valor es un número real. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar ese tipo de áreas. ¿Qué pasa con esa, por ejemplo, si tenemos cierta función de distribución de probabilidades y queremos calcular la probabilidad de que ocurra un evento? Eso a veces resulta en un área infinita. ¿Ya? Entonces hay que calcular esa integral y ahí tenemos que mezclar nuestro cálculo asintótico, o sea, de límite, con el cálculo integral para ver si podemos obtener algún valor real de esa medida. ¿Ya? Para allá vamos, ese es el próximo paso. Y ya casi el paso final, porque ya estamos terminando nuestra planificación. Y les tengo una evaluación formativa para hoy, para que trabajen ahora en la hora autónoma. Entonces, déjenme... Se las voy a dejar en el chat y además en el LMS, ¿ya? Para que la trabajen ahí. Profe, ¿cuándo vamos a tener la nota de la prueba? La nota de la prueba, yo creo que el próximo lunes. Ya. Ahí está. ¿Ya? Ahí esta la revisamos el lunes, ¿ya? Igual les quiero dar algunas indicaciones antes de terminar. Unas breves indicaciones. Ya, son 3 preguntas. La primera, tienen que demostrar que una integral definida a una cierta variable x corresponde a un cierto valor. Geométricamente, más o menos claro, pero les pido que ocupen la teoría y en particular el teorema fundamental del cálculo para demostrar esto, esta igualdad. Entonces fíjense que la función aquí es el valor absoluto de la variable t. Esa es la función que estamos integrando. Entonces, aquí la indicación es utilizar el teorema directamente del fundamental del cálculo. Eso sería como mi indicación para poder resolver ese problema. Después, calcular el volumen de un sólido generado al rotar en torno al eje X la región del plano acotada por ciertas curvas. Nosotros vimos como aplicación el poder calcular el volumen de sólidos de revolución, ¿cierto? Entonces, ocupen el método que vimos, que era el método de los discos, para intentar calcular este volumen. ¿Ya? Ahí se van a generar, en lugar de discos, ciertos anillos, que hay que calcular una buena aproximación del sólido. Profe, ¿Sí? ¿por qué hay dos funciones ahí? No entiendo. Porque son dos curvas en el plano. Si tú las dibujas, déjame ver por aquí. Si tú las dibujas, son algo así. Una es como así, una parábola, y la otra es como así. Otra. Entonces se genera una región entre las dos. Y si tú la haces girar con respecto al eje X, me va a generar un sólido. ¿Ya? Que me es difícil dibujarlo, es como una cosa. Hay que calcular el volumen entre medio. Claro, justamente. Ya. Hay que calcular el volumen de ese sólido. ¿Ya? Como una aplicación de lo que estuvimos viendo. Son integrales polinomiales, así que no deberían significar un desafío para ustedes, pero lo que sí es desafiante es poder determinar el volumen del sólido y escribir la integral finalmente, ¿ya? Escribir la integral es el problema aquí. ¿Ya? El resolverla no es ninguna complicación.
Y finalmente lo prometido, pues yo les dije que le iba a indicar un problema de valor inicial que tenía que ver con ciencia forense, ¿ya? Y bien específico la situación. Entonces una forense intenta determinar la hora a la que murió una persona, ¿ya? Con ciertos datos, se toman la temperatura, como les había mencionado antes, y de acuerdo a esos datos va a poder determinar cuántas horas han pasado desde la muerte, ¿ya? Entonces aquí les pongo la indicación que aquí hay que usar la ley de enfriamiento de Newton, que dice que siempre que la diferencia de la temperatura de un cuerpo y el ambiente no es demasiado grande, yo les mencioné que había visto el canal ID la otra vez y que... ¿Se los mencioné o no? Que... No sé si les estoy contando algo que Sí, les había dicho. ¿Sí? Sí, Ya. lo mencionó. Que el problema es que estaba en un sótano el cadáver y hacía demasiado calor y por lo tanto no pudieron aplicar esta fórmula y tuvieron que mirar unos bichitos que tenía el cadáver, ¿cierto? Bueno, pero en este caso no estamos en esa situación tan compleja, sino que estamos en una situación, en una escena del crimen donde la temperatura del medio ambiente es la usual, 22 grados qué sé yo, en primavera, o 25 grados, ¿ya? Y entonces no hay tanta diferencia entre el cuerpo y el medio ambiente. Por lo tanto, se puede aplicar la ley de Newton, que dice que el calor transferido desde la unidad hacia el cuerpo o el calor que sale del cuerpo, es decir, en resumidas cuentas, la variación de temperatura es proporcional a la diferencia de la temperatura del cuerpo y el medio externo, es decir, del medio ambiente. ¿Se entiende? ¿Cómo va variando la temperatura del cuerpo? O sea, la variación de la temperatura va a ser proporcional, es decir, es igual a una constante, por la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del medio ambiente. Eso exprésenlo como una ecuación. ¿Ya? Ustedes saben que la variación de temperatura se expresa como una derivada, ¿cierto? Porque es una variación. Y eso tiene que ser proporcional a una constante por la diferencia entre la temperatura del cuerpo y del medio ambiente. Con esa ecuación pueden ocupar un problema de valor inicial con los datos que se dan aquí, que se tomó la temperatura, y poder resolver a qué hora murió la persona, a qué hora fue asesinada. ¿Ya? Ese es el problemita. Eso, y el lunes lo revisamos, ¿ya? Vemos ahí las soluciones para cerrar estas competencias. No sé si tienen alguna consulta. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿No? Ya, entonces les dejé ahí en el chat, igual la voy a dejar en el LMS por si acaso. Y cualquier duda me escriben nomás, ya yo voy a estar pendiente a ver si me consultan algo acerca de la evaluación.